Estamos con Octavio Armán, que es uno de los más prominentes escritores cubanos en el exilio, y el director de esta revista, que es bellísima, que se llama Escandalar, cuyo número más reciente está dedicado a los cubanos fuera de Cuba. Y en esta revista se lee la afirmación de que la literatura cubana, y más todavía la cultura cubana, está fuera de Cuba. ¿Cómo se sustenta esta información? Por cierto, que hay una información muy amplia también en las páginas culturales del Universal de hoy, en el cuerpo 4. Sí, sobre este número de Escandalar. Sobre este número de Escandalar. Bueno, sustentar eso creo que es bastante fácil. Por ejemplo, en los museos de Cuba, todo artista cubano que haya partido del país sencillamente desaparece en sus obras. En la literatura cubana desaparecen aquellos autores que no permanezcan en la isla o que permaneciendo en la isla sean lo que Trotsky llamaba emigrados internos, ¿no? Pero no solo se han perdido los datos culturales de ese tipo, sino se ha perdido el sabor en la comida cubana. O sea, debido a la escasez de ciertas especies, la gente ya, el paladar cubano, no reconoce ciertos platos cubanos. Por ejemplo, yo creo que es más fácil un tocino del cielo a la criolla. Yo creo que es más fácil encontrarlo fuera de Cuba que en Cuba. O sea que debido en parte a la escasez de ciertos productos, se pierden cosas muy empíricas, ¿no? Como la comida. Y entonces ya por el problema de la censura y la autocensura, no hay un pensamiento, no hay una continuidad. Por falta de especies en el cerebro. Son dos problemas que no son idénticos, Octavio, ¿no? Por una parte, como tú dices, es presumible que el tipo de sistema que sufre Cuba asfixia, ¿no?, las manifestaciones culturales o las hace académicas, oficialistas, etcétera, y que acaba, como tú dices, hasta con las con la cultura popular, ¿no? Sí. Pero eso no implica de manera forzosa que esa cultura exista fuera de Cuba. Ajá. Podría haber sido también aniquilada por el exilio, ¿no? Y lo que ustedes afirman en Escandalar, en este número de Escandalar, es que la cultura cubana vive, pero fuera de Cuba. Sí. ¿Cómo? Bueno, para mí el mundo de la cultura es un mundo de catacumbas, o sea, es un mundo de creyentes que tropiezan en la oscuridad, ¿no? Creo que el mundo de la cultura en Cuba, antes y después de la revolución, ha sido un mundo bastante difícil. O sea, por ejemplo, una figura como Lezama Lima, antes o después de la revolución, fue tratado siempre como un leproso. Hay una cosa también antes. También antes. O sea, yo creo que el problema de la cultura en Cuba se daba ante un desprecio, primero el desprecio oficial y después de espaldas. O sea, por lo general la sociedad daba las espaldas a sus escritores. O sea, no es como el caso de Venezuela, etc. Lo que sí creo que la tradición que Cuba tiene una vasta tradición del exilio, o sea que la literatura cubana es como un manual de preparación para el exilio. A partir del de manera que tú dirías que florece en el exilio, que exacto, se desarrolla en el exilio. Yo creo que la cultura cubana, o sea, a partir del siglo XIX con Heredia, que llega de niño a Venezuela, pero luego se exila, o sea, Heredia, Sequeira, Cenea, Nápoles Fajardo y José Martí, que vive más de la mitad de su vida fuera de Cuba, lo que crea la cultura cubana es una mirada distanciada ante lo cubano. O sea, toda la historia de Cuba, de la separación de España, se va convirtiendo también trágicamente en la separación de Cuba de sí misma, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, Octavio, perdón. Queda, perdón, todavía por responder la pregunta. ¿Dónde y cómo y mediante qué personas, instituciones, bueno, está Escandalar, sí, la vuelvo a mostrar, porque justamente sería la acumulación de cosas como esta, la que conformaría la existencia de una cultura cubana fuera de Cuba, ¿no? Además de Escandalar, hay otras cosas. Sin duda, sin duda. Pero creo que es un poco como de jeroglíficos, un sistema jeroglífico. O sea, yo creo que en gran parte nos hemos separado tanto, ya no con esta revolución, sino a partir del siglo XIX. Por ejemplo, Cuba se independiza de España y lo que viene a raíz de la República es una mayor influencia de España en Cuba. O sea, se van los ejércitos españoles, pero las puertas de Cuba, por presión a veces norteamericana, se abren a corrientes inmigratorias españolas y llegan números mayores, ¿no? Entonces Cuba en su república padece una españolización, una norteamericanización y ahora una sovietización. O sea que la tradición cubana per se, curiosamente, de alguna forma tiene que darse fuera, ¿no? Ese parece ser el magisterio también de José Martí. Entonces lo que hace auténtico un cubano es materialmente el exilio, diríamos. Yo creo que no solo ahora, sino como una vasta tradición del exilio, y eso acarrea un problema enorme, ¿no? Casi al mismo tiempo que sale Escandalar,
sale una antología de la literatura contemporánea cubana llamada Dispositivos en Flor del Mundo Desnoé, que ignora o menosprecia a todos los escritores exilados. Tú me quieres hablar algo de eso. Por cierto que Reinaldo Arenas ha escrito algo sobre eso en el Universal. La tesis implícita en el libro de Desnoes es que la cultura cubana está floreciente, que existe y que está dentro de Cuba. Que está dentro de Cuba. Sí, bueno, eso es una... como le digo, sería fácil. Por ejemplo, yo creo que Cuba sería imposible hacer un número de cómo el Escandalar. O sea, primero hay escritores oficiales, siempre los ha habido. Bajo Batista había escritores oficiales también, y hoy se puede. Yo creo que queda muy poco en Cuba que tenga no solo ya una capacidad técnica de escribir, sino aquel impulso que es la creación, una cosa cuestionante o crítica o abierta, que se hagan indagaciones ante los cubanos que no sean ya las consabidas, que no sean según lo que los ingenieros llamarían, ingenieros de la cultura, parámetros establecidos. Pero, Octavio, ¿no? Los enemigos de los escritores cubanos, de los creadores cubanos, no solo es el gobierno fidelista o el gobierno cubano dictatorial, sino también los mismos escritores y creadores latinoamericanos. Hay una gran... Háblanos un poco de eso, de esa enemistad de otros escritores latinoamericanos. Bueno, el caso más conocido, por ejemplo, es el caso de Guillermo Cabrera Infante. O sea, cuando Guillermo Cabrera Infante, que fue primero es de una familia comunista, su padre permanece en Cuba. Sí, él nos ha contado eso en una entrevista. Cuando Guillermo decide romper con Cuba, él dice, yo sé que con esto estoy tocando el timbre para la máquina de inventar calumnias. O sea, y a Guillermo Cabrera Infante se le persiguió, o sea, se iba a las librerías y se decía, no pidan sus libros. A los editores se les decía, no los publiquen. A los críticos se les decía, no los comenten. O sea, que lo trataron verdaderamente. Si el tratamiento que se le dio a él lo hiciera algún cubano con aquellos que nos atacan, seríamos acusados inmediatamente de fascistas. Sí, bueno, Guillermo Cabrera Infante, aquí en este programa nos contó que su novela célebre, premiada Tres Tristes Tigres, cuando él decidió quedarse fuera de Cuba, para exilarse, y lo anunció, el editor, que tú sabes quién era, metió el resto de la edición en un sótano, congeló la venta, no le mandó más libros del Guillermo a las librerías, pues prácticamente trató de destruirlo de esa manera. ¿No? Ahora, la experiencia de Guillermo no es sino una. Ha habido pues una gran enemistad, una gran hostilidad de los intelectuales y escritores latinoamericanos hacia los exilados cubanos